en este soleado día que tenemos aquí en Reynosa, en la capital de Campo, y os anunciábamos esta mañana que teníamos una sorpresa, que teníamos una retransmisión en directo y nos hemos venido aquí hasta el Molino, a la orilla del río Ebro, para charlar primero con un amigo, con Emiliano Corral, amigo de Radio Alto Campo desde siempre. Y segundo, tenemos el gran honor de estar charlando con un miembro de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Ahí es nada. Sí, además yo soy del Alto Campo, que yo soy de Naveda, o sea que, claro. Campurriano de arriba, claro. como se suele decir por aquí. Bueno, Emiliano, sí. Se hacía público en el Boletín Oficial del Estado el día 3 de agosto este nombramiento, esta entrada a formar parte de esta Orden Civil. Cuéntanos qué es exactamente ser miembro de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Pues es algo complejo, pero la Orden de Alfonso X el Sabio tiene ya como 80 años o cerca, por ahí. Se instituyó por una normativa después de la guerra, cuando Franco. De hecho, el primero condecorado fue Franco. Vaya, qué casualidad. Pero luego en el año 88 un Real Decreto la adaptó y la adecuó a la democracia, y entonces ahora ya te imaginarás que en aquellos años los más premiados eran los más del régimen, ¿no? Sí, claro. Ahora no, ahora es para la gente que se distingue en el campo de la educación, de la investigación, de la ciencia, de la docencia, de la cultura. Y ahí hay bastante gente premiada, todos de este campo. O sea, es una condecoración relacionada con la educación. Ya ves que yo he tenido mucha actividad política y mucho de otro tipo. No, esto es con la educación y la docencia. No, porque hoy hablamos con Emiliano Corral, el maestro. Sí. Porque a mí me gusta seguir llamando. A mí me gusta seguir llamando porque yo creo que yo soy de una escuela rural y yo he tenido maestros, y para mí el título de maestro va mucho más allá que el título de profesor. Pues sí, porque el maestro es más cercano, es más lo que ahora se pelea tanto, ¿no? Esa educación individualizada era lo que hacía el maestro con todos sus alumnos, les conocía perfectamente y les trataba a cada uno con sus necesidades. Bueno, pues hoy no hablamos con Emiliano Corral, el miembro del Partido Socialista con toda la trayectoria que ha tenido en la comarca. Hoy hablamos con el profesor, con el maestro, que además veíamos, y creo que no me va a corregir Emiliano, un antiguo alumno que venía a darte la enhorabuena, ¿no? Justo cuando nosotros llegamos de camino hacia aquí hemos sido un poco indiscretos, es verdad, y he visto como un alumno venía a darle la enhorabuena por este nombramiento. ¿Cómo te enteras, Emiliano, de que has sido distinguido con este galardón? Este galardón le establece el Ministerio de Educación. Es decir, es un galardón que me dan en Madrid, no aquí. Porque sí, que no es a nivel de Cantabria, es a nivel nacional. Es a nivel de Madrid. De hecho, esta orden tan compleja, y a lo largo de la conversación hablaremos más de ella para ver si al final dejamos claro el concepto, porque es algo extraño. El gran maestre de esta orden es el rey Felipe VI, y la canciller es la ministra de Educación. El Ministerio de Educación ha tomado un acuerdo que se publica en el BOE, por el que a una serie de gente, este año me parece que éramos 14 o 15, nos otorgan la distinción o nos condecoran con la entrada en la orden. Entrar en la orden, ¿qué conlleva? Pues es que hay muchos grados dentro de la orden, desde el collar, la gran cruz, la encomienda con placa, la placa. Se trata de premiar o de reconocer de alguna manera a la gente que ha trabajado en pro de la educación, de la ciencia, de la docencia, pero también a ciertos colectivos. Por eso se establece también la medalla, la corbata, la placa, es decir, hay muchas órdenes de ello. Y de hecho habrá un acto en el Ministerio de Educación, espero que este año se celebre, en la calle Alcalá en Madrid, donde se nos hace entrega de la distinción. Yo espero que este año se haga, digo, porque el año pasado, con el tema de la COVID, pues el acto propiamente no se celebró. Yo me siento sumamente reconocido solamente con el hecho de que me hayan propuesto y me hayan nombrado, pero
me ha propuesto, que era tu pregunta, el Consejo Escolar del Estado. Yo he estado los últimos años como presidente del Consejo Escolar de Cantabria. Sí. He participado en la Junta de Participación Autonómica que se llama en Madrid, en el Consejo del Estado. Ajá. Especialmente en dos temas, muchos, pero en dos temas fundamentales. Uno, el pacto escolar, que al final no se llegó a, por diferentes motivos que si quieres hablamos, no se llegó a plasmar. Y otro, la nueva ley educativa, la LOMLOE, en la cual he participado activamente. Ajá. Ellos me reconocen ese trabajo en el Consejo Escolar del Estado, pero también toda mi trayectoria educativa, pues como estar 30 y tantos años en una escuela rural, lo que has dicho tú antes, y tú conocías bien mi colegio de Matamorosa, sí, donde hemos tenido pues alumnado de una zona rural, estupendo. Yo he estado encantado, y eso que has dicho antes, cuando un alumno se ha dirigido a mí, no veas la cantidad de alumnos que me han felicitado. Qué bueno, qué bonito, ¿no? Eso pasa en las zonas rurales. En la capital eres un maestro y no te miran. En Matamorosa yo me he sentido de maravilla, incluso con la gente por la calle y tal, un mínimo reconocimiento del maestro del pueblo. Sí, y porque al final, de alguna manera formas parte de la vida de todos y cada uno de los alumnos que han pasado por tus aulas. Sí, sí. El crecimiento personal de todos nosotros también lo marca, ¿no? Los maestros que hemos tenido, que nos han acompañado durante una etapa. Todos nos acordamos de algún maestro o alguna maestra de pequeños, ¿verdad? Sí. Que nos ha marcado, y yo estoy encantado en cuanto a eso. Se lo decía ayer hay un grupo de WhatsApp de antiguos alumnos del colegio, y bueno, me han felicitado un montón. Digo, pues mira, yo estoy encantado con este reconocimiento que me hace el Ministerio, porque el Ministerio tampoco abunda en los actos de reconocimiento. Es verdad que no es un ministerio en el que haya demasiado... No, si en Cantabria somos 9.000 profesores, bueno, para premiar a 9.000, pues no suelen hacerlo, ¿no? Pero yo estoy encantado con este acto de reconocimiento, y se lo decía, pero muchísimo más con los comentarios y el reconocimiento que me hacían ellos, porque al final el profesorado que se precie, lo que más le gusta es el reconocimiento de los niños. Una sonrisa de un niño es para mí muy superior. Hombre, yo he vivido de la enseñanza toda la vida, pero luego también ver cómo evolucionan, ¿no? Cuando crecen, uno coge a un niño y intenta aportar lo mejor de sí, de su profesión, de cada uno, y sacar lo mejor de cada uno cuando ve que crece en la vida. Yo creo que para vosotros, para los maestros, tiene que hincharse el pecho, ¿no? Y decir, pues, no, mira dónde ha llegado, ¿no? En mi premio, en mi condecoración, parece que prima bastante el que yo siempre he sido bastante innovador en el tema educativo, es decir, esa educación de libro, actividades, exámenes y notas, y el que no llega que le den, eso no iba con Emiliano Corral. Por otro lado. Por desgracia todavía existen. ¿Cómo te llamaban en el cole, don Emiliano? Me llamaban don Emiliano, y yo diciéndoles, pero que no, y me trataban de usted, porque yo ya estaba en Matamorosa viviendo franco, fíjate, yo llevo una pila de años, y entonces las propias compañeras, sobre todo Julia, que todavía vive con 90 y tantos y tal, o Pablo, que era el director, decían don Emiliano, don no sé qué, ellos mismos decían a los niños. Entonces los niños no separaban, los pequeños no separaban el don del nombre, les parecía que me llamaba don Emiliano. Lo juntaban todo. Luego ya no, más acá, pues yo les decía, tratadme de tú, con respeto, pero de tú, y yo a ellos, pues igual, no, nos hemos entendido. Yo he tenido muy buena relación con los niños. Si añoro algo de mi vida docente, después de 10 años de jubilado que llevo, es a los niños. Ajá. Ya que he estado 28 años de director del colegio de Matamorosa y podía añorar, hombre, a las compañeras y compañeros, que también, pero, ¿no? Que también. El trabajo con las instituciones, con el ayuntamiento, con la consejería, yo he hecho en falta a los niños, de verdad, lo único, algunos momentos de los niños, lo demás, pues oye, se siente uno ya halagado cuando nos jubilan por algo, ¿eh? No estaremos del todo también, ¿no? Bueno, a mí me gustaría conocer un poquito más a Emiliano Corral, a don Emiliano. ¿Cuándo decide Emiliano Corral, el chico de Naveda, dedicarse a la docencia? Pues en mi época, la verdad es que era más complicado que ahora, es difícil entender desde ahora. Salíamos de los pueblos, en mi casa éramos 8. Ajá. Y agricultores solo, ganaderos y agricultores. Bueno, pues salías con una beca, ibas a estudiar, y luego al final pues a mí me dieron una beca para hacer magisterio. Yo tenía entonces realmente vocación de ser maestro, pues no sé decirlo, yo no me acuerdo. Si igual me dan una beca para otra cosa, a lo mejor la había hecho. Ajá. Pero entonces se hacía en Santander,
entraba dentro de mis posibilidades económicas de mi familia, de la familia, yo trabajaba claro. a la vez, hacía de todo, entonces era así. Y entonces, de momento, y cuando terminé magisterio, no creas que es que a mí era lo que más me apasionaba, ¿eh? Eso va poco a poco entrando. Y al final pues he estado encantado en mi profesión. Yo he sido una persona feliz con mi profesión, no me he quemado nada. Con los niños, nada. Conmigo se portaban estupendamente, yo con ellos también. Otra cosa es que como director a veces tenía que rendirles porque no se portaban bien a lo mejor en el comedor o con una maestra que no podía con ellos. Que siempre están ahí. Pero que, yo he pues, sido feliz en eso, nada, no me ha quemado nada. Hay gente que acaba muy quemado en esta profesión. Dura, yo creo que dura. ahí podemos comparar. Hoy en día es verdad que hay mucha gente que acaba muy quemada, pero sí que es verdad que yo creo que tenemos un concepto diferente ahora. Totalmente, ahora creo, sí. No sé, esto es opinión mía y que nadie se sienta ofendido ni agraviado. Antes nos mandaban al cole, nos mandaban a aprender, pero salíamos con un alto grado de educación en casa. Sí. Sabíamos que había que tener respeto a nuestros mayores, independientemente de que fuese el profesor, el cura o el médico. Si había una persona mayor había que tener un mínimo de respeto. Sí. Y ahora yo creo que eso se ha perdido. Antes, yo recuerdo en mi época, cuando un profesor hablaba, en casa no se le quitaba la razón, aunque luego nuestros padres pensasen que no la tenía, pero delante nuestro nunca se le quitaba. Yo he de decir que yo es algo que me guardé para mí y siempre lo he hecho con mis hijas, eso me parece fundamental. Y ahora ya no es que los niños se porten mal, en muchas ocasiones ya es que los niños se portan mal y además los padres meten guerra. Yeah. Con lo cual la labor del maestro, del profesor, queda de alguna manera ninguneada, ¿no? Entre comillas, y son un mero instrumento, como lo puede ser el portalápices que llevan en la mochila. A mí eso, sinceramente, me da un poquito de pena. Me parece un poco duro tu análisis. Y aparte que lo pienso te parece así, que se deduce que los niños de ahora son peores que lo que éramos antes. No son ellos, son los padres. Yo creo que más bien son incluso más majos, pero sí es verdad, padres, ¿no? Es verdad que a las familias se les ha dado mucho poder en la escuela. Les hemos dado participación porque además nos interesa. Que no está mal, pero en algunos casos se ha malentendido. Hay una clave en lo que has dicho. En nuestra época la educación, como se entendía educación, se daba en casa. Había mucho respeto, Sí, bueno. Había mucho respeto, pero forzado. Gracias. Sinceridad teníamos poca, no les contábamos la verdad a nuestros padres. Anda que no las hacíamos gordas los niños antes, ¿no? Sí, pero eso era así. Ahora los niños son en ese aspecto más sinceros y te lo cuentan todo. Me lo contaban a mí todos, los niños y las niñas. Sí, es verdad, Sí. Pero eso significaba menos respeto porque ya me trataban de tú me has preguntado antes si don Emiliano. Al final a mí no me llamaba don Emiliano nadie, además se lo decía yo que no, Emiliano y de tú, con respeto como yo a ellos. Les decía, yo os voy a tratar muy bien y vosotros a mí también, y esto era el pacto que teníamos, ¿no? Entonces, esa parte de educación que se hacía en casa y enseñanza en la escuela, eso hoy ya no es. Ya no es. Hoy es educación y enseñanza en casa, educación y enseñanza en la escuela. Y hay que estar coordinados ambos. Es un tema muy difícil de llegar a él, pero es que he empezado por decir antes, es que hoy la educación tampoco es 8 actividades de tarea, examen y notas. Sí. El tema Bolonia y el tema de la Unión Europea y en general de la OCDE, PISA, como evaluación, PISA no evalúa eso. Por eso en España no se sacan tan buenos resultados. PISA evalúa si realmente esa persona es competente. Y te lo explico brevemente, verás. Todos nos han enseñado un montón de cosas, quebrados, raíces cuadradas. Yo he suspendido a niños y yo no era de los que suspendía mucho, pero hoy me lo plantearía, porque no sabían hacer una raíz cuadrada, porque no te resolvían un problema. Ajá. Dime luego en la vida cuántas veces has tenido que hacer una raíz cuadrada. Nunca. Pues probablemente nunca. Claro, que ya sé que es ejercicio mental y racional y tal, sí, pero se podría hacer de otra forma. Es decir, no se puede eliminar a una parte del alumnado porque no saben hacer no sé qué cosas, porque luego resulta que te los encuentras por ahí, como me encuentro yo a este chico que ha venido, que probablemente no aprobó conmigo, no me acuerdo, pero es posible que no, y sin embargo son ciudadanos majos, competentes, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista social y profesional, trabajan en la naval, vienen y dices,
y a este me lo suspendí yo. Sí. ¿Qué sistema educativo es ese el que te elimina un montón de gente que en tu época y más en la mía? Sí. En la mía ni el 20% aprobábamos. Claro. Más gente haya a trabajar, a no sé qué. Eso no puede ser. El sistema educativo hoy tiene que acoger a todos. Sí. Esto está dentro de la nueva ley de educación, que la gente se queja, es que se baja el nivel. No, mira, te lo explico más. Los niveles de contenidos no son importantes. Por eso mismo que te he dicho antes de la raíz cuadrada del otro. Educar es preparar para la vida. Para la vida. Para que sean ciudadanos el día de mañana competentes desde el punto de vista personal, que no sean unos cantamañanas, que sea una persona plena, desde el punto de vista profesional, que tengan que estar probablemente en varias profesiones, y desde el punto de vista social, que se relacionen bien y que todo eso con los problemas que tienen hoy para relacionarse con los niños. Sí, de verdad que sí. Entonces, dices, preparar para la vida. ¿Sabemos cómo va a ser la vida dentro de 20, 30, 40 años que les toque a mis niños vivirla? Ni tenemos ni idea. ¿Alguien pensaba que iba a ser hoy la vida así hace 20 o 30 años? Ni hace 5. Y nos prepararon para hacer raíces cuadradas y quebraron. Y decimos, pero si eso hoy... Bueno, pues lo mismo. Claro. O algunos aprendizajes memorísticos, que yo no digo que no hay que aprender de memoria, ¿eh? Yo enseño los ríos por la izquierda y por la derecha de memoria y con un mapa, porque también hay que cultivar la memoria. Pero que eso sea lo que excluye a un alumnado de otro, eso no puede ser. Entonces, tratamos de que el alumnado, y eso dice PISA, de que el alumnado sea competente el día de mañana, sea como sea la sociedad, tiene que ser competente, porque si le preparamos para mañana, no, para dentro de unos años. Eso es. Y ahí están las competencias básicas por las que evalúa PISA. Si es una persona, desde el punto de vista personal, acorde con su edad, desde el punto de vista profesional, estudia lo que tiene que estudiar, las materias que tiene que hacer, sabe idiomas, sabe un montón de cosas que hay que saber para el futuro, el idioma sí, pero otras cosas. Desde el punto de vista social, se relaciona con sus compañeros, con su familia, con eso. Sí. Y ahí implicamos a los padres. Yo les decía a los padres, yo llevo años haciendo esto en Matamoros, diciendo, no le mandes al niño a buscar el periódico al kiosco, dile, y ya te lo pagaré mañana. No, o le riñes y viene tarde. Digo, dale 10 euros. Dile, cómprame el periódico y además te compras unas pipas para ti y un no sé qué. Y cuando eso no tardes. Cuando vengas, le controla y dice, bueno, oye, a ver, ¿cuánto te ha costado el periódico? Entonces esto cuesta tanto, mira, ¿y esto otro cuánto? Es decir, que la educación para la vida, es decir, todo lo que aprendan que sea útil para la vida, porque el día de mañana no será el periódico, que no va a haber, pero habrá otras cosas que el niño sea competente y se adapte a las otras, que por cierto los niños se adaptan perfectamente. Bueno, lo estamos viendo con el tema de la pandemia. Que yo el año pasado... No me canso de felicitar tanto a los niños como a la familia educativa. El año pasado lo he dicho yo en el comité regional de mi partido, digo, fíjate que hace un año a mí me decían que, yo tenía cierta experiencia, tengo experiencia educativa. Yo en junio de 2020 dije, no se debe cerrar el curso sin hacer un acto o 2 o 3 presencial del alumnado. No se puede, niños de primaria o de infantil que estén 6, 7 meses sin contacto con la escuela, eso es una barbaridad. Y con sus compañeros. Y se podía hacer, y todos, ¡ay, qué miedo, ay, que no sé qué! Y el mismo profesorado decía que no. Digo, no, mira, lo que hay que hacer es hacerlo bien, hagámoslo en grupos reducidos, con las distancias que haya que hacer, con las medidas con todas que las haya medidas, eso es. Oye, que el curso se ha desarrollado entero y me han dado la razón, porque ya ves que no ha habido tanto problema en las escuelas. No, realmente no. Se han quitado ciertas actividades, pero otras no. Muchísimo miedo, pero yo lo digo y lo diré. Quienes mejor han aprendido qué hay que hacer en esta situación han sido los niños. Ellos se adaptan perfectamente. Y además después de estar... Y decían, no se lo contéis, ¿cómo que no? A los niños hay que implicarles, hay que hacerles conscientes de la situación. Claro, porque se sienten importantes también. Claro, me encanta escuchar hablar a Emiliano, mantener esta conversación con él, porque a pesar de haberse jubilado como maestro hace ya 10 años, a pesar de ya no ser presidente del Consejo Escolar de Cantabria, sigue apasionado y apasionando con su etapa profesional como docente y además inquieto. Es porque es algo que se agradece. Cuando alguien cree en algo, lo defiende,
con énfasis, claro. Yo estoy convencido de que en el futuro podemos ser un país potente en educación si realmente orientamos todo el sistema educativo hacia lo que estoy diciendo. No hacia aprender 14 actividades de memoria de tarea, mañana te las corrijo o no te las corrijo y el día 7 examen, y si sacas un 4,3 pues fuera. Yo me he cabreado alguna vez cuando he visto en inglés, por ejemplo, 3,7, digo, niños pequeños, digo, pero ¿cómo puedes evaluar 3,7? Es que el profesorado en eso tenemos que también mentalizarlos un poquito. Que en general el profesorado ha evolucionado mucho y está bien, pero falta llegar a estos pasos, es decir, olvídate de exámenes de niños pequeños que les conocemos de sobra, que sabemos cómo evolucionan. Hay que sacar lo mejor de cada niño, también del que no se le va a estudiar, también, porque en la vida va a ser un ciudadano y habrá que prepararle lo mejor posible a él. Claro. Por eso tenemos grupos tan reducidos ya. Cuando íbamos tú y yo al cole, yo éramos 60 30, 40. Claro, no. Y entonces sí que se hacía así, todos lo mismo, y el que no aprueba afuera. Yo creo ¿no? que pues ahora no. Está bien crear una sociedad competitiva, pero no pasar el límite. Y quizá ese empeño, ¿no? en evaluar todo, en ponerle nombre a todo, en ponerle número a todo. Número. Despersonaliza. ¿Cuántas veces no aprobábamos algún examen y no era porque no lo supiéramos, sino porque no sabíamos expresarlo por escrito? Claro. ¿Por qué tiene que ser por escrito el examen siempre? Claro. Si hay niños que tienen bastante problema con el lenguaje escrito, y entonces a mí, fíjate, me pasaba todo lo contrario. Cuando era por escrito lo tenía chupado, pero cuando era test me volvía loca. Y otros que por oral tenían un cuento que no se quedaba gusto. Y otros que les costaba hablar. Quizá que le costaba de forma oral tenía unas capacidades infinitas. Pues nada, íbamos como profe suspendido o aprobado. Claro. Bueno, eso hoy felizmente ya no es así. Ha habido años que se han quitado incluso las notas numéricas en infantil y primaria, y me parece bien. No clasificarles excesivamente pronto, porque a ellos les genera también un complejo. Clasificarles también es discriminarles, ¿no? De alguna manera. Claro. Es una discriminación negativa. ¿Tú te imaginas que desde pequeñito te sientes discriminado, que a todos, mira qué nota de buena y tú mira qué mala? Pues, claro, no, señor, porque a ti también hay que educarte dentro de sus posibilidades a cada uno, sacar lo mejor de cada uno. Sí, porque todos tenemos algo bueno y saca sobresalientes en todo, que a mí me parece muy bien, es facilísimo darles clase a esos, pero esos la vida les va a tratar muy bien. Y al resto, ¿cómo les va a tratar? Pues hay que enseñarles también, no vale eliminarles. Esa es la innovación educativa, que algunos dicen que es que Emiliano es muy innovador. Es que no soy yo solo, ¿eh? No. Por ahí va la educación en la OCDE, en los países más avanzados como Finlandia. Y por ahí. En Finlandia no hay exámenes. Claro. No hay tareas, están prohibidas. Los niños tienen que convivir con sus padres. Hay orientaciones a los padres para decir, como te he puesto el ejemplo antes de ir a comprar el periódico, para otras cosas. Es decir, conviene que actúes así, los padres responsablemente. En lugar de, como has dicho antes, a veces poniéndose de parte del niño descaradamente, que no hacen más que maleducarle, pues si el niño tiene problema en la escuela, y en eso tenías razón, al poder ser hay que intentar, con mucha vigilancia, pero hay que intentar que el problema le resuelva él. Porque eso es educarle. El día de mañana no va a estar su padre o su abuela. Yo eché del recreo alguna vez a alguna abuela, no hace mucho, bueno, poco antes de jubilarme, porque iba en el recreo a reñir a unos niños que no le daban el balón a su nieto. Digo, pero ¿será posible, señor? Bueno, pues se enfadaba mucho porque le echaba de allí. Digo, pero que eso no es educar al niño, tiene que encontrar su hueco social, claro, que cada uno encuentre su hueco social. Y a partir de ahí, pues y ayudarle con mucha entre todos vista. pero yo me pasaba muchas horas mirando por la ventana en el colegio, en los recreos, y veía actuaciones, y entonces intervenía después, no allí, en mitad del partido, diciendo echarle el balón a este, porque eso no. No, pero ya veías que aquello no. Eso los maestros sabemos hacerlo, pero los padres a veces pues les parecía que no, y otras veces pues lo que has dicho. En nuestra época yo iba a decirle a mi padre que la maestra me había castigado, que dices, y luego iba mi padre y me castigaba. No, porque era el doble. Pues no, nada. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Perfecto, todo. Claro. ¿Te acuerdas, Emiliano, cuándo y dónde diste la primera clase de tu vida? Pues sí, yo estuve de maestro un año en Mataporquera antes de venir a Matamorosa, que he estado 37 años en Matamorosa, pero previamente, cuando estaba haciendo magisterio, terminando algo, en el verano en casa, porque ya te he dicho que éramos 8, yo trabajé en las patatas, en los pinos y todo, además de lo de casa, y a la vez que estudiaba, pero daba clases particulares en verano. Y hace poco he visto a un chico, fíjate tú, los años que tengo yo ya, pues el chico era muy buen alumno, muy majo,
luego se fue al ejército, ha sido hasta teniente coronel o no sé cuánto, mucho, y ahora está jubilado ya hace no sé cuánto, es un alumno mío. Entonces cuando le veo se lo digo siempre, él casi que le da ganas de tratarme de usted, digo, ya no faltaba más, y te tendría que tratar yo a ti de Usía o de qué, claro. O sea que me acuerdo de esas primeras clases que, soy sincero, no me apasionaban. Y cuando hice prácticas de magisterio en mi carrera, ya lo hacíamos con sexto de bachiller de aquellos, y teníamos un año entero de prácticas, las hice en Porrúa, en Santander, no me gustaba mucho. Yo mi trayectoria docente se ha desarrollado sobre todo en Matamorosa. Yo en Matamorosa me he sentido muy contento, muy feliz. Es una localidad estupenda, con gente que venía de fuera, casi toda, de Matamorosa eran pocos. Entonces, mucha segunda, gente tercera de generación Barruelo, de pueblos de Burgos, de Palencia. Y que tenían cierta, lo notabas, aunque no lo hicieras, notabas cierta aceptación o respeto hacia el maestro, como dices tú. Yo iba a tomar el blanco todos los días por allí y la gente, pues oye, yo he sentido ese respeto y ese cariño de maestro de un pueblo como Matamorosa. ¿Y recuerdas tu última clase? Recuerdo mi última clase como si fuera casi hoy. Bueno, la última, o de las últimas, es una anécdota que no sé si viene a cuento, pero yo te la puedo contar para que quien me escuche. Fue cuando estuvo el rey inaugurando el curso escolar aquí en el instituto. Yo tenía una clase, creo que era de quinto, de primaria, quinto o sexto daba yo de conocimiento del medio. Y recuerdo que, bueno, pues yo estaba entonces ocupando algún cargo del comité de directores de primaria o algo allá abajo, entonces me llamaron, oye, que va a ir el rey además a Reynosa, tienes que ir, digo, ¿cómo no? Pero yo voy a clase. Yo no me he liberado de la clase en todos estos años, nunca. He seguido dando clases siempre, yo no he percibido cantidad económica al margen de esto como sueldo nunca. Me han pagado viajes, me han pagado dietas, pero nada más, yo siempre he sido maestro. Entonces, lo cual me ha beneficiado en algunas cosas también, porque si no, a ver cómo vuelves, ¿no? Y recuerdo ese día que, bueno, pues estaba de ministro Ángel Gabilondo. Ángel Gabilondo, sí. Aquí estaban, bueno, Rosa Eva era la consejera. Y dice, bueno, pues quedamos en el instituto para recibir al rey. Vino Revilla, que ya era presidente. Y entonces les digo a mis niños de quinto, ha venido el rey a Reynosa, yo os voy a poner unas actividades porque me tengo que ir, ¿eh? Ya le digo a la maestra de al lado que os pido un poquito, pero bueno, vosotros vais a portar bien. Ya, casi. ¿Qué queréis que le diga al rey? Les digo, ¿qué queréis que le diga? Me acuerdo que me dijeron, pero que le diera saludos, ¿no? Que se pasaban del rey los niños de esa edad, ¿no? Y entonces era Juan Carlos Rey. Sí, Llegué al instituto, aquello había una parafernalia, yo me presenté al ministro como secretario general de mi partido, que era aquí, él entonces me llevaba con él y tal, y le digo, porque el rey tenía mucho guardaespaldas, estaba Revilla, y 3 o 4 guardaespaldas, la verdad, pues lógico, medidas de seguridad, así como Sofía estaba más allí con las maestras y con la gente. No sé si estuviste tú ese día o no. Yo estaba, sí, estaba como público. Hay un momento que le digo a Ángel Gabilondo, al ministro que estaba tan amable conmigo, le digo, oye, ¿podría darles yo un recado de mis alumnos al rey? Y dice, ¿cómo no? Majestad, mire. Entonces el rey dice, digo, majestad, que mis alumnos le dan recuerdos, quieren saludarle, le da recuerdos. Y dice, muy bien. Y digo, ¿quiere que les diga algo? Que estudien mucho. Me quedé un poco así, marchaba él para otro lado. Digo, bueno, igual quiere que les diga algo más, dígame algo más, que se lo voy a transmitir ahora mismo porque voy a volver a clase, y era verdad. Y dice, mucho. Pues claro, no lo digo de forma despectiva ni nada, fue textual. Entonces, bueno, termina el acto, no sé qué, yo me despedí de todos los de allá abajo y volví al colegio, pues allí comía allí y todo, y por la tarde les digo a los niños, pues estuve con el rey, les he dado vuestro eso, y ¿qué ha dicho? Digo, pues que estudiéis mucho. mucho. Y dice, no me hicieron más caso. Fíjate, hay unos niños de 10, 11 años que les digo eso, ¿no? Sí, que podría haber tenido un... Esa no fue mi última clase, pero casi. Y tengo una foto de esos días, de los últimos días de clase, que la conservo mucho porque yo tenía muy buena relación con los niños y ellos conmigo, ¿eh? Ya te digo que
no necesité, no precisé ni castigarles ni nada, yo no no lo necesitaba, mi relación con ellos fue siempre, y la de ellos conmigo, estupenda. Ahora, manteniendo esta... Bueno, yo ya conocí a Emiliano, he tenido además la gran suerte de hacerle varias entrevistas en Radio Alto Campo, aquellos días en los que... que recuerdo mucho además, aquellos días en los que de repente Emiliano y Manolín subían a tomar un café a Espinilla. Es verdad. Y me hacían una visita a la radio. Aquellos días que guardo con tantísimo cariño porque eran entrevistas improvisadas, coloquios, es verdad, de todo y de nada, en los que nos reímos mucho, aprendimos mucho y sobre todo aprendimos a una cosa, ¿no? A querernos mucho, como yo siempre lo digo. Manolín formó parte de mi vida y lo formará siempre, porque de la mía, yo le recuerdo guardo con mucho un cariño. recuerdo impagable. Por cierto, y los niños también. Y cuando pongo algo en ese grupo de WhatsApp sobre Manolín, todos poniéndole. Sí, además él nos contaba estas anécdotas de las excursiones, de los viajes, y cuando queríamos ir un pelín más allá, él decía, no, que yo valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Y eso es algo que siempre me ha quedado, ¿no? Era amigo y era cómplice. Era muy majo Manolín, Era una gran persona, la que conocí gracias a Emiliano. Y yo ya tenía el concepto, ¿no?, de persona entregada, comprometida, soñadora hasta las últimas consecuencias. Pues pero quizá toda esta conversación que estamos teniendo nos lleva a entender el por qué es meritorio ese ser miembro, ¿no?, de un reconocimiento tan importante. Yo me siento muy a gusto ahora al final de mi vida. Este reconocimiento para mí es el broche de oro. Y por lo que dices de haber sido innovador y todo eso... Sí, es que es muy importante que alguien dé ese primer paso, ¿no? Y que diga, pues ya sé que no es pasa nada popular lo que estoy haciendo. Por incluso creer más de lo que consigas, ¿no? Porque al fin y al cabo en educación eso es importantísimo. Hay que pretender un montón de objetivos, que eso es lo que luego hay que valorar, no los contenidos, sino los objetivos que has conseguido, ¿no? Sí, pelear 10 para conseguir 6, ¿no? Exacto, como aquel indígena que disparaba sus flechas todas las noches a la luna, lo cual obviamente nunca consiguió. No iban a llegar, ¿no? Pero se convirtió en el mejor lanzador de flechas de la tribu. Sí. Es decir, que al final consigues avanzar muchísimo más si te lo crees que si no te lo crees. Es así. Desde luego que sí. Bueno, ojalá tengamos la suerte de que se celebre ese acto en el ministerio. Hablaremos, sí. Y vamos, estaremos encantados de seguirlo y estaremos no solo encantados, también orgullosísimos. Hay muy poca gente en Cantabria y en la comarca, no sé si hay alguien con el reconocimiento, con la orden de Alfonso X el Sabio, ¿no? En Cantabria sí que hay Ramón Ruiz, que fue consejero de educación previamente a mí. Sí. Sé yo que fue José Luis Blanco, que era del PP secretario de Estado también. Sé que ha estado Peridis, que es cántabro. Sé que lo tiene, yo creo que Rogelio Pérez Bustamante o algo así. Pero pocos más, mucho más porque no hay muchos más. Es un club muy reducido que además se reparte en toda España. Es el mayor reconocimiento que puede haber a nivel educativo. Eso es, y que nosotros tengamos, imagínate cómo me siento yo. El orgullo en la comarca de tener a un miembro de ese club tan reducido, tan importante y tan especial, sin duda nos dice algo. Como en muchas otras ocasiones nos dice que se están haciendo bien las cosas en campo. Que Campo tiene luchadores, que Campo tiene gente soñadora que cree en sus sueños. Un montón de creadores, de no sé qué, es verdad. Campo es cuna de arte, es increíble, es cuna de escritores, de todo, de grupos de música, de no sé, de todo. Eso es, tenemos además sentada aquí al lado nuestro, que en breve charlaremos un día con ella. Hoy el protagonismo es total de Emiliano Corral, porque la ocasión lo merece sin duda. Se nos hincha el pecho, se nos hincha el pecho. Pertenezco a una familia, tengo una familia que solo somos 3, pero la verdad es que los 3, mi hija Celia tiene un montón de premios, está más reconocida que yo, con mucho. Y Alicia, qué decir de Alicia Cañas, ¿no? Claro. Que no sepamos ya, hablar de Alicia Cañas es hablar de emoción. Yo muchas veces lo he contado en la radio. Yo tengo en mi casa de Santander, cuando abres la puerta presiden 2 dibujos de Alicia Cañas. Mira, y para mí abrir la puerta y ver esos 2 dibujos es decir, estoy en mi casa. Estupendo, muy bien. Consigue que sienta que es mi casa.
Y bueno, qué decir de Celia, ¿no? Celia que nos tiene locos con su forma de ver el mundo, con su forma de contarnos sus sentimientos, de versar y de regalarnos esos poemas y esos, bueno, no tiene nombre. Así que si yo ya me había hinchado antes, claro. Pero además lo que hablamos, ¿no? Una comarca en la que si nos vamos a la música, nos vamos a Rublo, nos vamos a La Fuga, nos vamos a Stock, nos vamos a Vaquero, nos vamos a Berna Serna, nos vamos a un montón de gente de antes y de ahora, porque esto no para, la cultura en campo no para. Pintores, mira cuántos hay, escritores cuántos hay. Bueno, tenemos al gran Alberto Ayo, que es un gran ilustrador, un gran atrapador de sueños. Si nos vamos a poesía, nos tenemos que ir a Sergio Balbontín, claro. que hace magia con sus palabras. En tan solo un comentario en las redes sociales, yo la verdad que cuando leo sus pensamientos en voz alta me emocionan muchísimo porque siempre sabe llegar al momento clave. Desde luego artistas que no podemos... No nos caben tantos artistas de la comarca. En formar parte de los premiados. Sí, desde luego. Sí. Un orgullo, un placer y haberle podido dar la enhorabuena en el formato en el que siempre hacemos un café con, pero que hoy lo hemos trasladado. No café, pero sí, nosotros nos hemos tomado un aperitivo porque estamos a estas horas, que es lo que apetece, pero sin duda un orgullo poder habernos sentado contigo un rato, Emiliano, haber charlado contigo un rato y haber podido tener el honor de hablar con un miembro de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Para nosotros, como profesionales del medio, supone un tremendo honor. O sea, es algo que de nuevo volvemos a hacer historia. Los micrófonos de Radio Alto Campo han recibido a un miembro de esta orden tan importante, la más importante a nivel educativo, y ha sido en Radio Alto Campo, en la que hemos podido darle la enhorabuena en directo y charlar sobre ello. Pues nada, muchas gracias por haberos acordado de mí. Y yo, como tanto hablas de Radio Alto Campo, vuelvo a decir, yo soy de Campo, de Navera, y me siento orgulloso de ello. Qué bonito pueblo. Vivo aquí de siempre, bueno, he vivido por todas partes, pero me siento soy poco localista, poco regionalista, poco nacionalista. Yo más bien creo en la cultura global de todo. Ajá. Esos niños que sean competentes el día de mañana pueden vivir en cualquier país también. Que no lo sean en cualquier otro lugar. Exacto. Claro que sí. Si son competentes aquí, lo serán en otro sitio. Pues nada, yo encantado de haber charlado un rato con vosotros, me alegro mucho y ya nos veremos si realmente se celebra el acto de Madrid. Yo creo que sí, que se va a celebrar. Un saludo ojalá a los radioyentes de Radio Alto Campo y a Arturo. Y a nuestros seguidores a través de las redes sociales, también, porque estábamos, recordamos, en riguroso directo a través de nuestro Facebook. Gracias por estar ahí al otro lado, gracias por compartir y por creer en este medio de comunicación. Gracias a Emiliano por regalarnos este ratito a estas horas. Y lo dicho, nos volveremos a encontrar, porque además se me ocurren varias cosas que pedirle a Emiliano en un futuro no muy lejano, cuando empecemos la nueva temporada ya por septiembre-octubre, para que colabore con nosotros en nuestra emisora, vuestra emisora. Nos vemos, quién sabe dónde, quién sabe cómo, quién sabe en qué lugar, pero nos volvemos a encontrar en Radio Alto Campo. Un saludo. Bueno amigos, espero que os haya gustado, porque ya estoy pensando en crear otro vídeo. Si quieres seguirme, pues te suscribes y aquí tienes otro vídeo. Venga, hasta otro día, campurianos.